Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Sí, claro, el Centro Asturiano que cumplió 110 años, ya lo hemos señalado, y tienen un año con tantas actividades que les vamos a comentar en esta propuesta de nuestro programa, en este rincón tan particular de los asturianos, para compartirlo, porque realmente es muy importante. Como por ejemplo que ya está abierta la inscripción para las distintas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en la institución, y que también les informamos que se ha extendido la temporada de pileta hasta el próximo domingo 12 de marzo inclusive. Bueno, tengamos en cuenta que las condiciones climáticas que estamos viviendo en estos días, caluroso realmente, así que para estar en la pileta más que nunca, así que pueden aprovechar en estos días, todavía tienen tiempo hasta el domingo 12 de marzo inclusive también. Bueno, además les cuento que por intermedio del DAS, el Departamento de Actividades Sociales, se continúa con Pilates Mat. Esto es muy importante, Pilates Mat, los lunes y los miércoles a las 18:30 en el Campo Covadonga, en nuestro Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Para consultas por Pilates Mat deben llamar a este número telefónico 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95. Igual después les voy a dar otro celular, también otro teléfono de fácil numeración del Centro Asturiano para que lo tengan en cuenta. Pero además, miren, ya mes de marzo, ya hemos arrancado este mes, el próximo 18 de marzo, día sábado 18 de marzo a las 21, propuesta de tango en la sala Alejandro Casona. Bellísima sala, Alejandro Casona, allí en la calle Solís 475, aquí en Capital Federal, donde van a actuar Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto. Llamarela Tango, Hugo Rivas Cuarteto, buena propuesta de música ciudadana para el próximo sábado 18 de marzo a la hora 21. Y luego, el 1 de abril, a la hora 21 también, se va a realizar nuevamente, porque el año pasado fue un gran éxito, un exitazo, el Gran Festival Celta y la Expo Celta. Gran Festival Celta y la Expo Celta a partir de la hora 20, el 1 de abril. Así que a partir de las 20 y luego va obviamente el espectáculo. Ambos eventos, como siempre, se van a realizar en la sala Alejandro Casona de nuestra sede social, allí en la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero atención, que el 1 de abril a las 19, nos ha llegado la información de nuestros amigos del Centro Asturiano, se viene la gran espicha. Atención, 1 de abril a las 19 horas se viene la gran espicha en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que a prepararse también para esa fecha en Vicente López, porque va a ser una jornada muy pero muy particular y muy especial para que vayamos todos a disfrutar y a compartir. Es más, primero pueden ir, por ejemplo, a la sala Alejandro Casona, perfectamente bien, y luego se van directamente para la espicha allí en Vicente López. Hacen todo corrido. No está mala idea. Yo creo que la voy a tomar por ese lado la cosa. Bueno, sábado 15 de abril a la hora 16 está el Gran Baile Bridgerton, muy famoso, muy conocido, el Gran Baile Bridgerton. Recordarán ustedes que la semana pasada la tuvimos justamente Alejandra Culiari, que está con esta propuesta artística. Se va a llevar adelante en la sede social de la calle Solís 475 en Capital. Así que también es para que lo tengan en cuenta, 15 de abril. Pero atención, porque les voy anticipando a aquellos que les gusta salir a la tarde a disfrutar de un momento tan especial, el tradicional té canasta se vuelve a realizar el sábado 8 de abril. Atención, qué bueno realmente. Sábado 8 de abril, tradicional té canasta, a partir de las 3, 4 de la tarde, allí en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Les vamos a recordar a todos ustedes los medios de contacto del Centro Asturiano. Por un lado, los mails
correos electrónicos, que es asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro mail que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. informativos@centroasturianobsas.org.ar. Y les doy un teléfono muy fácil de numeración para estar en contacto en cualquier momento con el Centro Asturiano: 11 51 58 58 58, facilito, 11 51 58 58 58. Pueden llamar, pueden mandar WhatsApp, mensajes de WhatsApp, de texto, lo que deseen. 11 51 58 58 58. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las propuestas de este Centro Asturiano que lleva adelante, obviamente, quien preside la institución junto a toda la comisión directiva. Y quien preside la institución es a quien tengo en línea, que es Pilar Simón. Hola Pilar, muy buen día, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy buenos días. Todo bien, por suerte, gracias a Dios, todo bien, con muchos proyectos, iniciando una nueva temporada, un nuevo año, bien, la verdad que bien. Perfecto. Bien. Desde ya, antes te lo digo a vos, representándote a vos que presidís la institución, y a toda la comisión directiva y a todos los asturianos que son socios y los que fueron socios en su momento, pero que escuchan esta propuesta de la institución, felices 110 años de vida, ¿eh? 110 años de vida, bueno. Qué lindo realmente, Pilar, ¿eh? Sí, el 23 de febrero cumplimos 110 años. Realmente una institución centenaria, es un orgullo para toda la colectividad asturiana tener la institución que tenemos. Ya lo creo. Realmente los asturianos que vinieron de Asturias, de su Asturias natal, y pensaron en este lugar de encuentro, sí. La verdad que tuvieron una visión bárbara. Exactamente. Porque haber empezado en el lugar en el que está, que realmente Vicente López es uno de los mejores lugares de la provincia de Buenos Aires, y en la capital federal, la sede social que tenemos, sí. La verdad, sí. Es hermosísima, y aparte pensaron hasta en el descanso eterno, que siguiéramos todos juntos en la Chacarita. Así que realmente han tenido una visión asombrosa. Ya lo creo, han trabajado desde abajo, forjando el porvenir, sí. De esta institución, allí en Solís, sí. En el campo Covadonga, todos abrazados para llevar adelante este trabajo, y lo han logrado, Pilar, lo han logrado con mucho esfuerzo y lo han logrado, y nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros increíbles, de poder continuarlo y tratar de mejorarlo en la medida que se pueda, tratar de mejorarlo y ampliarlo. Pero claro, que te cuento que no es fácil, que bueno, tenemos muchos proyectos. Hemos comenzado esta semana ya con los arreglos en el Panteón de la Chacarita, sí. Era algo que teníamos pendiente, va a quedar bien, estamos poniendo en valor todo eso que estaba bastante deteriorado. Ajá. Y se lo debíamos a todos nuestros queridos socios que descansan ahí. Claro que sí. Así que eso ya se ha empezó la nueva, toda la conscripción de chicos para las actividades que ya están comenzando. Sí. La pileta la vamos a continuar hasta el día 14 si el tiempo nos acompaña. Ajá. Y si nos sigue acompañando el tiempo, sí. Va a seguir abierta también. Bien. Por lo pronto los fines de semana, mientras el tiempo esté bueno. Claro. Y perfecto. Si durante la semana también se presenta buen tiempo, la vamos a tener abierta hasta el 25 y 26. Perfecto lo que nos estás adelantando, Pilar Simón. Esto es muy importante, por cierto. Y aparte, sí. Todas las actividades que están ya organizando, coordinando para este 2023, son realmente sí. Muy importantes, ¿eh? Así que lo sí, que sí, ya están las pretemporadas, están entrenando, están los profesores a full con los chicos, uh-huh. Está para los chiquitos de 3 años también la iniciación deportiva. Sí. Este año hemos tenido una muy buena colonia, realmente estamos muy contentos. Y
y bueno, vamos a comenzar con el arreglo de las canchas del fondo. Una cancha que teníamos en el fondo que realmente estaba inutilizado el espacio, sí. Vamos a ponerle pasto sintético y para tener más capacidad para que todas nuestras actividades tengan lugar donde poder hacerlo, porque es mucha la demanda que tenemos y realmente aunque tenemos un club enorme, sí. Nos hacen falta espacios. Claro. Porque Uh-huh. realmente venimos creciendo y nos hacen falta espacios. Claro. Así que ya hemos comenzado con el arreglo de ese lugar que estaba realmente inutilizado, bien. Sobre el vial costero. Ah, perfecto. Así que Ahora me ubico, sí. Sí, va a quedar muy bien porque realmente la parte del vial costero tiene mucho movimiento, claro. Así que tenemos que ponerlo lindo, hay que ponerlo bien en valor para que se luzca nuestro club. Claro, correcto, no, perfecto. Pilar, contanos algo, sí. Porque yo acá acabo de leer, 1 de abril... Vuelven las espichas al centro asturiano. No tenemos la sidra asturiana, claro. Pero tenemos un productor aquí en la Argentina, en Buenos Aires, sí. La sidra Teitu, sí. Mi amigo Xavier, sí. Que hace una sidra, no digamos que igual a la asturiana, pero similar. La he probado, y él, sí. Y él va a proveer la sidra, sidra dulce también para el que no le guste la sidra natural, también va a haber sidra dulce, sí. Y nosotros, el centro asturiano, va a poner toda la comida típica. Así que vamos a hacer la espicha con comidas típicas y con un concurso de escanciado. Así que el que se quiera anotar vaya practicando para ver cómo escancian la sidra. Perfecto. Así que excelente lo que nos estás comentando, Pilar Simón. Así y es a partir de las 19 horas, esperemos que el tiempo nos acompañe. Sí. No se va no se cancela por mal tiempo, nosotros tenemos otros espacios cubiertos. Claro. Por supuesto que no es lo mismo, porque esto sería lindo hacerlo todo al aire libre. Exacto. Pero no por mal tiempo esto no se cancela. Exacto. Así que los esperamos a todos. Así que vayan haciendo sus reservas porque es con entradas anticipadas. Vamos a recordar el teléfono, atención a la audiencia para que estén en contacto, fácil numeración para que hablen, ahora lo pueden hacer, durante la semana hay tiempo, pero háganlo porque obviamente las reservas hay que hacerlas. 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58, fácil numeración, Pilar, para que la gente se ponga en contacto y puedan disfrutar de este momento de la gran espicha, como todas las propuestas de actividades que tienen el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que enhorabuena, ¿no es cierto?, para este 2023, sí. Pilar. Y te corrijo porque los té canasta comienzan a las 14 horas. Perfecto. Bien, gracias por la corrección. 14 horas el té canasta. Bien, perfecto. ¿Y se extiende hasta qué hora habitualmente, Pilar? Hasta las 20 generalmente. La verdad que las señoras se van contentas porque las atendemos lo mejor que podemos. Realmente nos esforzamos y tratamos de que se vayan conformes con lo que les ofrecemos. Bien, y realmente sí llegan a las 2 de la tarde, a veces a las 2 de la tarde ya tenemos cola para entrar. Claro. Así que nos sentimos sumamente contentas con esta actividad, porque cuando empezamos el año pasado, después de 2 años de no hacer nada, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Claro. Y realmente hemos crecido a lo largo de todo el año. Empezamos con 69 señoras y terminamos con 110. Mirá vos. Así que fue muy linda temporada. Nos sentimos muy contentas de esta actividad. Bueno, eso así es que importante. Bien, Pilar, querido. Y lo vamos que me a hacer contando. otras actividades también, porque hemos formado una comisión de eventos participativos. Ajá. Y vamos a dar vamos a hacer clases de cocina, como ya hicimos el año pasado también, y vamos a hacer una serie de actividades
seguramente van a ser los cuartos sábados de cada mes, Ajá. como lo venimos haciendo. Bien, bien. Ya Perfecto. después te vamos a ir informando qué tipo de talleres vamos a hacer. Perfecto, Pilar. Y me no parece genial. no quiero dejar de decirles que el día 14 de abril va a ser la entrega de las medallas Sí. para los socios que cumplen 25, 50 y 75 años con la institución. Ahí vamos a estar también. Sí, sí. Va a ser un lindo acto porque a continuación vamos a tener también la presentación de los abremiles. Los abremiles es la tuna patagónica que van a venir para este evento y para estar el día de la fabada, que va a ser el día 16 de abril en el Campo Covadonga. Perfecto. O sea, tenemos actividades, Pilar Simón, como para tirar al techo, ¿eh? Qué bueno, realmente, qué bueno. Está movida la cosa. Realmente, te digo, espectacular y felicitaciones a vos y a todos los que integran la comisión directiva en todas sus facetas, en todos sus trabajos, realmente. Felicitaciones. Gracias, Oscar. Realmente hacemos lo que nos gusta, Exacto. porque para eso nos presentamos. Si no, no nos hubiésemos presentado. Exacto. Y hacemos, te repito, lo que nos gusta. Bien. Así que esperemos que la gente se dé cuenta que lo hacemos con mucho amor, todo lo que hacemos realmente. Exacto, lo veo perfecto. Así que, bueno, Pilar, yo te quiero agradecer en este sábado de la mañana, este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y mira, para cerrar la charla contigo, bueno, mira, yo qué querés que te diga, no te voy a mentir, yo sé que a vos te gusta este tema musical, sé que te gusta este intérprete que es Nando Agüeros, ¿te gusta la idea? Ah, me encanta. En esta versión, Nando Agüeros está con una intérprete joven que se llama Mina Longo, y esta chica, Mina Longo, que algunos no la deben conocer, es asturiana, nació en Colunga, que es chiquita, tiene un poco más de 3.000 habitantes. Nando Agüero es una voz muy particular. ¿Y qué te parece si cerramos esta charla con este título? El restallar de Asturias. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Oscar. La agradecida somos todo el centro asturiano por la deferencia que siempre tenés con nosotros. Bueno. Así que muchísimas gracias, un cariño grande y espero vernos pronto. Dale, así será, Pilar. Un beso enorme. Ahora vamos a compartir juntos con Pilar Simón la música. Nando Agüero, Mina Longo, El Restallar de Asturias, la música en nuestro programa y para todos ustedes.